Qué bueno estar juntos una vez más para compartir nuestra experiencia de análisis y de revisión, reflexión de las lecturas bíblicas que nos acompañan de cada día en la liturgia y particularmente los días domingos, el Día del Señor, en la gran celebración de la Eucaristía. La Iglesia nos invita siempre a revisar algo del Antiguo Testamento, algo del Nuevo Testamento, particularmente de alguna de las cartas, aunque también puede ser el libro de los Hechos o el Apocalipsis, y esto acompañado de un salmo, que es este libro maravilloso y precioso que tiene al menos 150 canciones del pueblo de la Biblia que abarcan muchos temas de la existencia humana y sobre todo muchos temas del sentir humano. Y por supuesto, el centro de esta mesa de la palabra es la lectura del Evangelio, la lectura de uno de los 4 evangelios. En este momento nos encontramos leyendo el Evangelio de Lucas. Y ese es el recorrido que hacemos cada domingo y ese es el recorrido que cada sábado en el canal de Alberto Linero y del Man Está Vivo hacemos para que juntos podamos preparar nuestra celebración eucarística y para que también podamos preparar nuestro corazón, principalmente para la celebración cotidiana y diaria, para el encuentro diario con el dueño de la vida, para que la celebración de la Eucaristía sea efectivamente una celebración de la vida cotidiana, de la vida que va pasando cada día y en la cual nos descubrimos capaces de estar con Él, de ser como Él y de amarlo y de entregarnos y de compartir la vida, de compartirnos con los otros, con quienes llegaron a necesitarnos y convertirnos tanto en palabra, tanto en luz, como en alimento, en fuerza, en ganas, en soporte de quien a nuestro alrededor sea que necesite y que tal vez tambalee su fe. Aun cuando la nuestra también, sin duda, puede llegar a tambalear en cualquier momento. A eso les doy la bienvenida el día de hoy. Hoy no estamos en vivo, estamos grabando el episodio de nuestro encuentro de cada sábado. Alberto se encuentra de viaje, como saben está en peregrinación, en este momento está ya en el Asia profunda completamente, y yo no tengo la oportunidad de mañana estar en vivo, estaré acompañando a un grupo. Estoy grabando el día viernes, acompañando a un grupo en su encuentro de cierre de ciclo. Y bueno, entonces aquí estamos para compartir. Espero que sea una mañana igualmente profunda, significativa, reflexiva, que ojalá aporte algunas luces, que ojalá aporte algunas reflexiones. Bienvenidas, bienvenidos desde todas las partes en las que ven estas reflexiones, estos análisis. Sabemos que hay gente que nos escucha desde buena parte de la América Latina, en el Caribe, en República Dominicana, en Puerto Rico. Sabemos que hay gente que nos escucha en Centroamérica, hay gente en Guatemala, hay gente que está en Honduras, en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica. Bueno, sabemos por supuesto que hay muchísima gente en Colombia, en Venezuela, en Ecuador y de ahí para allá pues la América Latina de Perú, Bolivia, el Cono Sur y demás. Bienvenidas, bienvenidos, qué bueno que se sumen a lo que queremos hacer y a la manera como queremos aproximarnos a la palabra desde el equipo de Alberto Linero y el Man Está Vivo. Tengo aquí mi oracional de octubre y sin duda pues invitarlos a todos a que adquieran su oracional, a que encuentren en este detonante de espiritualidad, de oración, de encuentro con Dios, una muy buena razón, un muy buen pretexto para estar junto al Señor, para encontrarnos con Él, para dejarle ver todo lo que de Él necesitamos, todo lo que de Él esperamos, todo lo que de Él queremos, y que algunas de estas palabras que Alberto prepara para tantas personas también nos permitan encontrar nuestras propias palabras para acercarnos al Señor. Hagamos la oración del día de hoy, sábado 25, pues el día que ustedes están viendo esto, la gran mayoría, sábado 25, en la oracional de octubre, dice así: Señor mío y Dios mío, comienzo esta nueva jornada con el corazón abierto y vulnerable. Reconozco que hay momentos en los que el peso de la vida me hace sentir frágil. Comienzo pidiéndote, mi Dios, que seas mi consuelo,
que me envuelvas con tu amor y me recuerdes que no camino solo. Tú conoces mejor mis dolores que yo mismo. Sabes cuáles son las heridas que aún cargo y los silencios que me duelen. Te entrego mis lágrimas escondidas, esas que a veces no me permito mostrar. Necesito sentir tu abrazo, ese que calma la ansiedad y me da fuerzas para seguir adelante. Dios mío, ayúdame a abrirme, a pedir ayuda cuando lo necesite, a dejar que el amor de quienes me rodean me sane poco a poco. No quiero endurecer el corazón. Señor, quiero recordar que tu Espíritu me sostiene, que tu palabra me alienta y que tu gracia es suficiente. Amén. Unámonos también de corazón a las intenciones de todas las personas que ven este video, que buscan al Señor, que van a acercarse a la liturgia el día de mañana. Seguramente en nuestros corazones hay preocupaciones, hay personas en las que pensamos mucho, seguramente hay anhelos, ganas, sueños, seguramente también tenemos intenciones de cosas que queremos lograr, cosas con las que estamos luchando, cosas en las que la vida no ha estado tan fácil y que en todo esté, Señor, tu luz, tu gracia, tu bendición, tu paz, contándonos que vamos a estar bien, que de tu mano vamos a poder salir adelante y que podemos confiar y caminar en esa confianza. A todas las personas que nos están viendo y a todo lo que hay en sus corazones, Señor, acógelo, abrázalo, bendícelas, bendice a cada persona y que sea tu alegría y tu paz lo que alimente e inunde siempre nuestro corazón. Amén. Muy bien, familia. Vamos a adentrarnos en las lecturas. Hoy tenemos una lectura de uno de los libros sapienciales, uno de los que llamamos libros sapienciales. Estos libros que son colecciones de pequeñas enseñanzas de sabios de Israel. Del libro del Eclesiástico, esa es nuestra primera lectura. Tenemos el Salmo. La segunda lectura vamos a continuar con la segunda carta a Timoteo. Y en el Evangelio, por supuesto, vamos a ir pegadito donde dejamos la semana pasada. Evangelio de Lucas, justo después del episodio que miramos la semana pasada. Vámonos con el libro del Eclesiástico. Lo que vamos a leer está en el capítulo 35, ¿ok? Capítulo 35, y los versículos son desde el 12 hasta el 19, ¿ok? Desde el 12 hasta el 19. Como siempre, la lectura hace alguna sustracción de una frase o de un versículo por razones que no siempre son fáciles de entender o explicar. Vamos a leerlo desde el 12 hasta el 19, que es como el bloquecito que podría ser. Este es un bloque que va en realidad entre el 11 y el 24, que es una... Hoy las lecturas están muy relacionadas con la justicia, con cuál es la justicia de Dios. Y aquí hay un bloquecito en el que el escritor del libro del Eclesiástico, ¿verdad? El libro del Eclesiástico significa el libro que se leía en el grupo, el libro que se leía en la asamblea. Pues este hombre sabio que lo escribe o lo compila hace una sección sobre la justicia que dice de la siguiente manera. Los recomiendo muchísimo que lean desde el 11 hasta el 24. Yo voy a leer desde el 12 hasta el 19 por ser la indicación más cercana al fragmento de la liturgia, pero chévere que lean desde el versículo 11 hasta el versículo 24. Dice lo siguiente. Porque el Señor es juez y no tiene en cuenta el prestigio de las personas. No hace acepción de personas en perjuicio del pobre, pero escucha la oración del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano, ni el lamento de la viuda. Las lágrimas que corren por las mejillas de la viuda son su clamor contra quien las provocó. Quien sirve de buena gana es bien aceptado y su plegaria sube hasta las nubes. La oración del humilde atraviesa las nubes. Hasta que no llega a su término, no se consuela. No desiste hasta que el Altísimo le atiende, hasta que juzga a los justos y les hace justicia. El Señor no tardará ni tendrá paciencia con los impíos. Libro del Eclesiástico, capítulo 35, versículos del 12 hasta el 19, pero si pueden en sus casas lean desde el 11 hasta el 24, que es la sección en la que habla de la justicia.
Los libros de sabiduría, los libros sapienciales, son libros que mm, recopilan estas ideas, estas formas de pensar, estas inspiraciones un poco temáticas. Se habla de muchas cosas, se habla de la vida en pareja, se habla del cuidado de la salud, se habla de la crianza de los hijos, se habla de los amigos, se habla de la administración de la casa, se habla de las posesiones materiales, y aquí se habla específicamente de cómo se entiende la justicia y cómo se entiende el actuar de Dios frente a la injusticia. ¿Sí? Eso es súper importante. Claramente, como ustedes ya se pudieron dar cuenta, nos aparecen las mismas categorías de siempre que si a uno le preguntan, y una persona que medianamente ha leído, ha pasado sus ojos por el Antiguo Testamento, y le preguntan a uno, bueno, ¿de qué habla el Antiguo Testamento? La gente dice, no, el Dios que castiga, el Dios que no sé qué, el Dios... Eso aparece por ahí, pero si uno dijera, bueno, ¿de qué habla el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento habla de las viudas, habla de los huérfanos, habla de los forasteros, habla de los pobres y habla de los oprimidos. Por todas partes. Eso está en el Éxodo, eso está en el Deuteronomio, eso está en el Génesis, eso está en los profetas, eso está en los sapienciales, eso está en los salmos. Esas categorías aparecen por todas partes, por todas partes. Y por eso el genial profesor de Biblia, Javier Picasa, un gran escritor, dice que la Biblia es un libro que es imposible entenderlo si uno no tiene la mirada de los pobres. Si uno no se planta en la mirada de los pobres, no va a entender el texto bíblico, porque el texto bíblico está puesto ahí, es decir, la perspectiva en la que está planteado muchas veces el texto bíblico está ahí. Y aquí, en este fragmento sobre la justicia, en el libro del Eclesiástico, y sobre el actuar de Dios frente a la injusticia, nos van a aparecer las mismas palabras. Nos aparece la viuda, nos aparece el oprimido, nos aparece el huérfano, nos aparece el pobre, nos aparece el humilde, nos aparece el... ¿sí? Y nos aparece el Señor actuando en relación con ellos. Ok. Miremos qué dice. Señalemos tres cosas alrededor de lo que va a decir el libro del Eclesiástico en este pequeño fragmento. Lo primero es, nos va a decir que el Señor es juez. Esa es una frase que le encanta a la gente que se cree inocente, religiosamente hablando. A toda la religiosidad del señalamiento, de la culpa, de los otros son malos, de andarle señalando el pecado a todo el mundo, les encanta la idea de que Dios es juez, porque se imaginan que Dios actúa de acuerdo a su código personal de reglas o a su código colectivo de reglas, y que eso implica que Dios va a tener las mismas emociones frente a la gente, los grupos, los colectivos, los tipos de personas, etcétera, que ellos desprecian, y entonces calculan que ese desprecio es un desprecio que Dios también siente. Y no solamente eso, sino que Dios va a tomar acción al respecto. Es decir, yo no puedo tomar acción, a veces lo hacen, pero Dios sí va a tomar acción. El problema con esa concepción de una religión bastante tradicional, bastante insistente en la culpa, en el señalamiento, en la persecución del otro, en el señalar al otro, a quienes les encanta esta idea de que Dios es juez. El problema de esa idea es qué tipo de juez es este Dios, qué tipo de juez, y cómo este ser juez de Dios de alguna manera lo que hace es desafiar las formas en las que entendemos la justicia, tanto en el mundo civil como en la religión, o como en las formas más oficiales de religión, ¿sí? Particularmente hablemos del catolicismo. Porque este juez, si ustedes se dan cuenta aquí, no es alguien que se deje impresionar por esta pompa, por esta cosa, ¿no? La frase que dice, no tiene en cuenta el prestigio de las personas, en la nota de pie de página de la Biblia de Jerusalén dice, lo que se traduce literal es, la gloria de la persona no es nada para él. ¿Sí? Es decir, ya ahí está la idea de no es un tema de apariencia, no es un tema de efecto, no es un tema de exterioridad, no es un tema no, es un tema de la profunda determinación y convicción de Dios de que necesitamos tener un mundo menos desigual,
mucho más equitativo y muchísimo más digno, particularmente para todas aquellas personas a las cuales la injusticia y la desigualdad les quita la dignidad, que son las categorías bíblicas que nos vamos a encontrar en todas partes en el Antiguo Testamento. Las viudas, los pobres, los oprimidos, los huérfanos, los forasteros, los migrantes, todos los demás, ¿no? Entonces, comenzamos diciendo, el Señor es juez en la medida en que restituye el derecho de aquellos a quienes les han sido vulnerados sus derechos, ¿sí? Esto para el ambiente bíblico, ¿qué quiere decir? Porque pues, si hoy lo vemos, pues son tareas que hacen instituciones del Estado en algunos casos. Pero en el escenario bíblico, ¿qué quiere decir? Pues en el escenario bíblico lo que significa es que las relaciones en una comunidad, las relaciones en una ciudad, las relaciones en un pueblo, las relaciones en una tribu, las relaciones en una familia, y en la época bíblica las familias son pequeños clanes, no son el papito, la mamita y la niñita y el niñito, ¿no? Sino que son grupos humanos donde hay tíos, abuelos y no sé qué, todos viven ahí como en grandes o en pequeñas o grandes construcciones, pero así sean muy sencillas, están como conectados entre todos. Y esos pequeños clanes, esas pequeñas tribus viven y comparten y coexisten ahí. Eh, las relaciones al interior de cada uno de esos grupos tienen que ser relaciones que garanticen que las personas que atraviesan un momento de fragilidad o una etapa de fragilidad o una condición de fragilidad, como lo es el caso de una viuda, entendiendo lo que significa eso. Hoy en día quedar viudo no significa necesariamente estar en una etapa de fragilidad, pero con la concepción que se tenía sobre el matrimonio, sobre la vida, sobre la pertenencia, sobre las cosas y sobre el papel de la mujer particularmente, que es algo que dijimos la semana pasada, pues ser una viuda es un poco estar llevada, es un poco estar muy en el margen de la fragilidad y hasta de la mendicidad. Las relaciones alrededor de todo eso tienen que garantizar, en esos grupos humanos tienen que garantizar que una persona que ha quedado expuesta a la fragilidad no quede expuesta a la indignidad. Y eso se resuelve con caridad y con solidaridad y con cercanía, ¿no? Con cercanía, no con caridad entendida según las categorías sociales del mundo de hoy, sino con la caridad entendida como término bíblico que significa la entrega de lo mejor del corazón para lo que más necesita el otro, ¿no? Eh, y ese amor que se dona y esa fuerza en la que se construye para sostenerse y ese clan que se cierra alrededor del que necesita para sostenerlo, es lo que significa la justicia. Entonces, ¿qué clase de juez es Dios? Pues Dios es la clase de juez que dentro del ser humano y dentro de sus relaciones y dentro de sus vínculos genera ese tipo de movimientos. ¿Sí? Y ese tipo de movimientos sin duda exhibe la desigualdad, la maldad del causante de las lágrimas, ¿no? Que es lo que va a decir alrededor de las vidas, ¿no? Del causante de las lágrimas. A nivel personal y a nivel estructural. ¿Sí? A nivel del arrepentimiento de la persona, pero también a nivel del cambio en las formas de relación y en las formas de vínculo de la persona. Entonces, no es un juez que esté impartiendo sentencias para castigar personas, no es un juez que esté impartiendo sentencias para agradar a su combo, a su clan, a sus hinchas, que es la manera como les encanta vanagloriarse en la idea del Dios es juez, ¿no? Dios es misericordioso, pero también es juez, ¿no? Lo dicen, lo repiten con una insistencia en yo necesito que castigue a los que yo creo que tiene que castigar. Y a Dios aquí no le interesa esa vaina, a Dios lo que le interesa es rescatar al que está en marginación. No hace acepción de personas en perjuicio del pobre, escucha la oración del oprimido, no desdeña la súplica del huérfano ni el lamento de la viuda, y las lágrimas que corren por las mejillas de la viuda son su clamor contra quien las provocó. Entonces es un juez que actúa en favor de al menos tres categorías de personas: los pobres y los oprimidos, las viudas y los huérfanos, y luego van a aparecer los justos, los que sirven y los humildes. ¿Sí? Es decir,
Uno podría decir, bueno, ¿y dónde se ubica este tipo de personas en un grupo humano? Pues no es tan difícil de identificar. Sin embargo, hay cosas que no necesariamente tienen que ver con una condición social, sino con una condición humana. ¿De acuerdo? Entonces, este Dios que es juez, que no es un juez de impartir sentencias que deje muy contento a su clan, a su combo y a sus hinchas, sino que es un juez que repara la existencia, que repara las relaciones, que hace que las relaciones se cierren alrededor de, se consoliden, ¿no? Se corran alrededor de quien las necesita. Es un juez que actúa en favor de personas desfavorecidas, de personas marginales, de personas excluidas, de personas, lo que ustedes como los quieran llamar, y de personas que se esfuerzan por cambiar esas dinámicas. Entonces tenemos una categoría de marginados que son los pobres y los oprimidos, tenemos una categoría de marginados que son las viudas y los huérfanos, y tenemos una categoría de gente que está poniendo en marcha ese tipo de cambios que son los justos, los humildes y los que sirven. Los que sirven a Dios o al prójimo, ¿no? Es una de las variantes del texto, ¿no? Cuando dice quien sirve de buena gana, una de las variantes del texto es a Dios y al prójimo. Y esta, a mí me parece que esto es muy importante, porque muchas veces vos y yo hemos podido tener la tentación de creer que la justicia de Dios es una fiscalía, es una auditoría, es una vigilancia, ¿sí? Es el ojo que todo lo ve, ¿no? Es una inspección. ¿Y eso qué significa? Pues que Dios nos esculca, nos examina, nos revisa, ¿no? Nos esculca los bolsillos a ver qué llevamos. Es como el gran hermano, es como Dios tiene cámaras de vigilancia, ¿no? Como que la omnipotencia de Dios para mucha gente consiste en que es como si Dios tuviera todo un sistema cerrado de cámaras alrededor del mundo entero para darse cuenta que es lo que estás haciendo tú. Y eso nos llena de inseguridad, nos llena de temor, nos llena de una cantidad de cosas, ¿no? Eh, y no porque eso signifique entonces que no haya no haya unos principios frente a los cuales vale la pena vivir. Lo que pasa es que el principio frente al cual a Dios le vale la pena vivir no es el principio de andarle esculcando la vida a la gente, es el principio de andar transformando los vínculos y transformando las relaciones para cuidar a este tipo de personas. Esa es la justicia de Dios. Ese es el juicio de Dios. Es una justicia que repara personas a partir de reparar relaciones y a partir de quitarle también el poder a aquellos que tienen poder de dañar. ¿De acuerdo? No de venganzas, no de retaliaciones, no de todas estas cosas. Entonces, ahí me parece interesante porque a mí me invitaría a mirar a Dios de otra manera y a sentirme delante de Dios de otra manera y a perder de alguna manera, de algún modo, ese temor a la cámara oculta, a la inspección, a la vigilancia, a la auditoría de Dios, a ver si la paso o no la paso. ¿Mm? Porque quien vive desde ahí tiene que saber que nunca la va a pasar. Nunca. ¿Sí? Pero quien se sale de esa lógica y entra en la lógica de este tipo de juez que nos habla el eclesiástico, lo que entiende es que su obsesión no tiene que ser porque Dios no me encuentra haciendo una cosa indebida por medio de su gran sistema de vigilancia, sino que Dios me acerque a ser yo parte de esos justos que sirven de buena gana a Dios o al prójimo, de esos humildes que logran cambiar estas maneras de ser para que el sufrimiento sea mío, sea de alguien más, sea de alguien cercano, de alguien conocido, de alguien que ni siquiera tengo ni idea, de alguna manera represente esa justicia de Dios. ¿Sí? Lo que somos capaces de hacer para extinguir ese sufrimiento. O sea, que cualquier dolor que haya a mi alrededor, yo pueda hacer algo que sea representativo de esa justicia de Dios. Es decir, que vos te conviertas en la respuesta de Dios a esa oración que atraviesa las nubes. Me encanta esa expresión, que es la tercera cosa que vamos a decir. La oración que atraviesa las nubes, la oración del humilde atraviesa las nubes. Eso me parece precioso, porque ellos tenían la concepción de que Dios habitaba en la parte superior del mundo, ¿sí? Tenían una concepción un poco plana del mundo, se lo imaginaban bastante plano, y se imaginaban que eran unos niveles, ¿no? Entonces aquí está el nivel de los seres humanos y allá arriba está el nivel de Dios,
detrás de las nubes, detrás del cielo y detrás de unas puertas que se imaginaban que estaban ahí arriba. Y la oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta que llega al Señor, ¿no? Entonces, eso nos invita a mirar, nos invita a pensarnos de dos maneras, ¿no? Eso nos invita a pensar que cuando nos paramos en la vida desde la perspectiva del humilde, no del que se cree capaz de señalar y de decir y el que manda a Dios como juez en su nombre como vengador, o lo usa para poder vengarse o perseguir o señalar lo que no le gusta, ¿verdad? Sino que quien se para en esta lógica de Dios como otro tipo de juez, quien se para en la lógica del humilde, del que sirve, del sencillo, del justo en esta justicia de Dios, esa oración no encuentra barreras. Y no porque esté pensando que sí existen efectivamente unas barreras, no, sino porque me parece que la metáfora es muy poderosa para decir, esa oración encuentra sintonía con el corazón de Dios. Yo creo que muchas veces hacemos oraciones que no tienen sintonía con el corazón de Dios. Y entonces uno dice, bueno, yo ¿cómo hago para escuchar mejor a Dios? ¿Cómo hago? Párate aquí, párate en esta manera de ver. Y tu oración va a atravesar las nubes, es decir, va a encontrar sintonía en el corazón de Dios. Va a ser como eh, cuando en estos días estaba estudiando un poquito de guitarra, y cuando dos cuerdas de guitarras, o sea, una guitarra aquí, las dos cuerdas están afinadas, la misma cuerda, la primera, la segunda, la tercera, lo que sea, están afinadas perfectamente, y tocas una, resuena la otra. ¿Sí? Cuando tocas este lado, la de esta guitarra, resuena la otra en este momento. Para los que son músicos, eso es como la cosa más obvia del mundo. Para los que no, es una música, oh, esto es como chévere, es como magia, ¿no? Toco una cuerda y suena la otra también. ¿Por qué? Porque no voy a explicarlo físicamente, porque se sintonizan, porque la afinación permite que se sintonicen esas vibraciones. Pues, si vos quieres que tu oración sea escuchada, párate ahí. Y cada vez que vibren las cuerdas de tu corazón, van a vibrar las cuerdas del corazón de Dios. Cuando estamos pensando en otras vainas y pensando en nosotros mismos y pensando en cómo Dios termina haciéndome justicia a mí en favor de tal persona que me cayó mal, o cómo Dios termina cambiando el corazón a este grupo de gente que a mí no. Esa vaina se estrella contra las nubes, en la metáfora del eclesiástico. Cuando estamos parados en esta perspectiva, cuando vibran las cuerdas de tu corazón, vibran también las de Dios. Y viceversa. Y eso es poderosísimo. Eso es muy poderoso. Eso frente al libro del Eclesiástico, capítulo 35. Un Dios que es juez, no a la manera humana, no a la manera de los justicieros y mucho menos los justicieros religiosos, sino un Dios que es juez en la medida en que moviliza todo para que no sufran los pobres, ni los oprimidos, ni las viudas, ni los huérfanos, ni los forasteros. Un Dios que sintoniza su corazón con los justos, los humildes y los que sirven. Es decir, los que se encargan de que los grupos anteriores, eh, pobres, huérfanos, oprimidos, forasteros y demás, viudas y demás, no queden expuestos a la fragilidad, no queden para siempre expuestos a la fragilidad. Eso sobre el primer texto, ojalá lo puedan meditar, ojalá lo puedan revisar, ojalá se puedan sumergir en ese texto para que encuentren cosas interesantes que pensar y que vivir de cara a su oración y de cara a su manera de vivir y expresar la fe en estos días, a partir de mañana la Eucaristía. Vamos con el Salmo es el Salmo 34, entre paréntesis 33, que es un salmo, adivinen sobre qué, sobre la justicia divina. Es una gran canción sobre la justicia divina. Vamos a leer 4 de las estrofas del salmo. Es un salmo de estos salmos clásicos del pueblo hebreo cada letra empieza con una de las letras del abecedario de ellos, que se llama el alefato. Entonces vamos a leer 4 de las estrofas del salmo. El salmo 34, que entre paréntesis es el 33. Bendeciré en todo tiempo a Yahvé, sin cesar en mi boca su alabanza. En Yahvé se gloría mi ser, que lo oigan los humildes y se alegren. Los ojos de Yahvé sobre los justos, sus oídos escuchan sus gritos.
el rostro de Yahvé hacia los bandidos para raer de la tierra su recuerdo. Cuando gritan, Yahvé los oye y los libra de las angustias. Yahvé está cerca de los desanimados. Él salva a los espíritus hundidos. Muchas son las desgracias del justo, pero de todas le libra Yahvé. Cuida de todos sus huesos y ni uno solo se romperá. Da muerte al malvado su maldad. Los que odien al justo lo pagarán. Pero Yahvé rescata la vida de sus siervos y nada habrán de pagar los que a él se acogen. Es una canción preciosa, de nuevo sobre la justicia de Dios. Es una canción preciosa, tiene unas frases previas, las primeras estrofas también son muy lindas. La invitación a cantar es una gran invitación a cantar, como un hombre que llama a los que están al lado y les dice, venga, cantemos esto a Yahvé, los invito a que vengan, reúnanse aquí, porque el Señor escucha el grito de los pobres. Las mismas categorías, las mismas personas un poco aparecen aquí y aparecen, digamos, algunas cosas al respecto del Salmo. Lo primero es que la gratitud por la justicia. La gratitud por la justicia. Creo que nosotros nos agradecemos mucho más lo que consideramos suerte en el mundo de hoy. Creo que agradecemos mucho más lo que consideramos fortuna en el mundo de hoy. Ser afortunado, el estar de buenas. En Colombia diríamos estar de buenas. No sé cómo se diga en sus países, no sé cómo se diga en México, no sé cómo se diga en Chile, no sé cómo se diga en República Dominicana, el estar de buenas, algo me salió bien, casi que como con una ayuda extra, ¿no? Casi como con un golpe de suerte. Y creo que estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Estamos muy acostumbrados a la gratitud por las buenas noticias, ¿sí? Y este es un salmo que nos dice, todo eso está chévere, este es un salmo que nos dice, hay que dar gracias también por la justicia. Esta justicia, ¿cuál justicia? Pues la misma justicia que acabamos de hablar del eclesiástico, la misma justicia que podemos encontrar en los profetas, la misma justicia que encontramos en los salmos, ¿sí? La justicia de un Dios que escucha el clamor de sus pobres, que escucha el clamor de los que no les ha ido bien. ¿De acuerdo? Damos muchas gracias porque me fue bien, pero hay que también dar muchas gracias porque Dios me escuchó cuando no me fue bien. ¿Sí? Y me escucha cada vez que no me fue bien. Entonces es un canto de gratitud por la justicia que creo que nos invita de muchas maneras a poner la mirada en la clase de cosas cotidianas en las que nos aparecen estos pequeños brotes de vencer la tristeza, vencer el dolor, vencer el daño que alguien le ha causado a otra persona o que las circunstancias terribles de la vida le han causado a alguien, de vencer las pequeñas injusticias, de vencer las pequeñas desigualdades que nos rodean por todas partes, sobre todo si estamos en esta parte del mundo, ¿no? Y sentir gratitud por eso, por la oportunidad de estar ahí, por la oportunidad de ser testigos de eso o de provocarlo. Con las personas que tenemos más cerca, con las personas que queremos mucho, con las personas que están más lejos, quien sea. Pero tener la oportunidad de ser testigos de eso y de provocarlo debería ser un canto también de gratitud infinito. Es decir, no solamente estar pensando en objetivos que se cumplen, ¿no? Como que nuestra espiritualidad se distancia muchísimo también de esta idea de la manifestación, del busca de algo, del tener un propósito y que se te cumpla, porque esa es una gratitud no solamente muy parcial, sino muy de la consecuencia, muy del resultado, ¿sí? Pero la gratitud a la que nos invita la espiritualidad bíblica y a la que nos invita esta espiritualidad del Señor, esta espiritualidad del yavista, es una gratitud también por cada vez que se vence una pequeña injusticia, por cada vez que se vence un pequeño dolor, un daño, por cada vez que se cierra una herida, por cada vez que se abre una grieta en una estructura desigual, ¿no? Y eso puede ser de un papá a su hijo, de un hijo a su hermano, eso puede ser en el aula de clase con un profe, eso puede ser, no solamente estamos hablando de no sé qué cosa con Ucrania o no sé qué cosa con Gaza, que todos son súper importantes y también hay que tener la mirada puesta en estas cosas. Pero no hablo como de las grandes injusticias de la vida, no, sino de estas pequeñas cosas en las que nos acostumbramos como a fijarnos más en la suerte que a fijarnos en lo que podemos hacer por cambiar las cosas,
¿sí? Y eso es importante, que esa gratitud esté presente es importante. El Señor no quita la dificultad. Eso podría ser una segunda cosa. No quita la dificultad. O sea, el salmista no está diciendo como vaina bendita a mí, como me ha ido de bien. Sí, es que yo, mejor dicho, sí. eh, yo lo que tengo es buena suerte. Yo lo que tengo, a mí no me pasa nada. Sí, ¿cómo es que dicen? Yo no nací el día de los temblores. No, no, no. Espérate. Eh, la dificultad existe. La acción de Dios no consiste en evadir la dificultad. Dios es una respuesta de salvación ante la dificultad. Es decir, la experiencia de ser humanos, Dios no la quita. Y en la experiencia de ser humanos nos pueden partir el corazón. En la experiencia de ser humanos, un amigo nos tumba una plata. En la experiencia de ser humanos, alguien que se supone que nos quería terminó hablando mal de nosotros. En la experiencia de ser humanos, alguien por quien creímos que habíamos hecho algo súper importante ni se acuerda y existe la ingratitud. En la experiencia de ser humanos, nos contratan para una vaina y nos terminan por no hacer otra y nos pagan menos de lo que nos dijeron. Todo eso está mal. Claro, no estoy diciendo que la experiencia de ser humanos consista únicamente en eso. También hay amor, hay alegría, hay arcoíris, hay vainas bellas, hay hijos que piensan en superhéroes y que se disfrazan de cuanta vaina en estos días y eso es bonito y salir a la calle a pedir dulces. Toda esa vaina es fantástica. Le está la experiencia de enamorarse, está la experiencia de tener amigos, está la experiencia de bailar y comerse algo delicioso. Listo. No estoy hablando de que la experiencia humana consista en la dificultad. Estoy hablando de que la experiencia humana tiene implícita también dosis de dificultad. Y la espiritualidad no consiste en asegurarte por medio de una relación con Dios el que tú no vas a vivir la dificultad. No es un seguro, no es un pasaporte VIP por la vida, la espiritualidad. La religión no es un brazalete para que tú no hagas fila, para que no te rompan el corazón, para que no regañen a tus hijos en el colegio, para que no te estrelle un carro por detrás, para que no te rayen la pared de la casa, para que no cierren tu compañía. No, la vida religiosa, la vida espiritual, la relación con Dios no es eso. Y el salmista lo sabe muy bien. No te ahorra la experiencia de ser humanos. Ni te ahorra que te enamores, ni te ahorra que te partan el corazón. Ni te ahorra que tengas un hijo, ni te ahorra que tu hijo un día sea desagradecido. Ni te ahorra que tengas unos papás increíbles, ni te ahorra que un día esos papás te decepcionen. Ni te ahorra nada de lo que significa o puede pasar cuando estamos vivos, te lo ahorra la espiritualidad. Lo que sí sucede es que el modo de actuar de Dios frente a la dificultad es llegar corriendo a ofrecer salvación ante la dificultad. Y eso es maravilloso, ¿no? Es un oído que escucha los gritos, es un ojo que ve a los justos, ¿sí? Es un rostro que quiere quitar el recuerdo de la maldad. Estas expresiones son maravillosas, ¿no? Habla del oído de Dios, de la cara de Dios, de los ojos de Dios, ¿no? De la cercanía, ¿no? Está cerca de los desanimados. Salva a los espíritus hundidos. Ojo que ahí no está hablando de espíritus chocarreros, ¿no? Está hablando del ánimo golpeado. Está hablando de que el Señor salva al triste y al deprimido, ¿sí? ¿Y cómo? Pues entra en medio de toda esa realidad a, a salvar, a hacer algo distinto, a levantar de alguna manera, ¿sí? Y eso es fundamental. Y entonces ahí habría que hacernos una pregunta de nuevo sobre esa justicia de Dios y ese ser Dios juez. Aquí que nos encontramos con un salmo que habla de justicia y de ser Dios juez. ¿A qué Dios le está cantando este salmo? ¿Y qué tanto se parece este Dios al que le canta el salmo? Al Dios del que hablamos, predicamos, oiremos homilías mañana y se graban videos y se hacen aplicaciones de oración y no sé qué. ¿Es el mismo? Son imágenes que coinciden, se podrían superponer las imágenes de Dios
de determinada predicación y determinado influencer católico y determinado apologeta y determinado profesor de teología y determinado, no sé qué, se pueden superponer y quedan, cuadran, casan o nos quedan como disparejas o empatan con el Yahvé del Antiguo Testamento que nos está contando en este caso el Salmo 34. ¿Por qué? Porque a mí me encanta este Dios que tiene oídos, pero los usa para escuchar el clamor de los que sufren, me encanta. Este Dios que tiene ojos, pero que esos ojos son para ver el corazón de los humildes, me encanta. ¿Sí? Este Dios que se acerca, pero se acerca al corazón que está desanimado, a ese espíritu desanimado, a ese espíritu abatido, es decir, a ese corazón que está vuelto añicos. A mí me encanta ese Dios, ¿no? El que rescata la vida de los siervos y no les cobra nada, a mí me encanta ese Dios, ¿sí? Y no es una imagen fabricada, no, es el canto de un hombre y mujer eh, que tienen incrustado al Yahvé bíblico en el corazón, ¿sí? A través de una palabra que va a atravesar todo el Antiguo Testamento. No es una cosa como de, es que cogió un salmito, entonces sí, pero coja otro salmo para ver qué dice. Está perfecto, claro que sí. Soy 100% partidario de que no se fragmenten los textos de esta manera. But, el tema de la justicia, así como está expresado en este salmo o en el libro del Eclesiástico, atraviesa todo el Antiguo Testamento. Ese no es un temita por ahí. Atraviesa todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Es uno de los grandes temas que atraviesan los textos del Antiguo Testamento. Entonces, ahí hay una cosa muy importante que encontrar y hay una cosa muy importante que pensar y que trabajar. Porque al Dios al que le canta este salmo, yo no sé si le estemos cantando mucho en las misas de mañana. No sé. Tengo dudas de varias que he escuchado, ¿sí? Y tengo alegrías y gratitud por otras en las que digo, ahí están buscando ese Dios y yo quiero estar buscando ese Dios y espero que muchos de los que estamos viendo esta transmisión hasta ahora, este video hasta ahora, estemos buscando a ese Dios, ¿sí? Ese rostro y esos ojos. Familia, vámonos a la segunda lectura. Vámonos a la segunda lectura. Lo dijimos la semana pasada. Las cartas a Tito y a Timoteo no son cartas de Pablo. Están escritas a nombre de Pablo. Probablemente el nombre de Timoteo también haya sido tomado, prestado de aquel colaborador de Pablo, el personaje histórico, ¿verdad? Para darle ambiente paulino a una serie de recomendaciones de finales del siglo I, mucho tiempo después de que Pablo ya había fallecido y quizá Timoteo también. En esta segunda carta a Timoteo vamos a leer particularmente del capítulo 4, vamos a leer los versos del 6 al 8 y del 16 al 18. Entonces muchos dirán, bueno, ¿por qué no vamos a leer el 9, el 10, el 11, el 12, el 13? Seguramente porque a los amigos de la liturgia no les pareció chévere la lista de nombres a los que el autor, la lista de nombres a los que este autor le da un montón de gracias, que son nombres que debieron haber sido muy conocidos en los círculos en los que estuvo esta carta siendo compartida a finales del siglo I. Aparecen muchos nombres, aparece Demas, Crescente, Tito, Lucas, Marcos, Tíquico, Carpo, Alejandro. Alejandro no aparece mencionado muy bonito, de hecho, Alejandro recibes como un regaño. En la mitad del texto que vamos a leer hay una cantidad de saludos y cosas en las que Pablo habla, el autor de la carta, esta que está escrita a nombre de Pablo, menciona nombres de personas que deben ser personas muy conocidas en la comunidad en la que circuló esta carta. El texto está justo después del que leímos la semana pasada, el que hablaba sobre la palabra, que es inspirada y que sirve para
argumentar, para corregir, para llevar la contraria, para que tengamos buen corazón y buena doctrina, ¿no? Dice así, como Pablo diciendo, el autor diciendo, ¿y yo por qué te estoy pidiendo esto? Bueno, dice el versículo 6 en adelante, leyendo la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8 y del 16 al 18. Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación, y el momento de mi partida es inminente. He participado en una noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. En mi primera defensa nadie me asistió, antes bien me abandonaron, que no se les tome en cuenta. Pero el Señor me asistió y me dio fuerza para poder proclamar plenamente el mensaje y que lo oyeran todos los gentiles. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará, guardándome para su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, leímos una parte del 6 al 8 y luego del 16 al 18. Algo me llama muchísimo la atención de esto, ¿saben? Muchísimo la atención. El autor expresa una certeza absoluta, muy bonita, del camino que hizo. Y de quién lo espera y cómo lo espera al final del camino. Yo creo que esa convicción expresada ahí, tan cerquita del siglo I, es una convicción muy interesante a la que no le prestamos mucha atención. Y me parece que hay un elemento muy bonito ahí, porque nosotros tenemos como una concepción de que no nos podemos creer demasiado ciertas cosas o que uno tiene que vivir con una humildad que consiste sobre todo en criticarse a uno mismo, ¿no? Ojo con eso. Y el autor de esta carta está convencido del camino que hizo y está tranquilo del camino que hizo. Y esto me parece a mí me hace un llamado de atención muy fuerte, ¿no? Porque caminar en la espiritualidad, caminar con el Señor, intentar estar de la mano con Jesús, no nos hace infalibles, no hace que no vayamos por la vida de pronto cometiendo algún error, que no nos quita la posibilidad de equivocarnos, no nos quita la posibilidad de hacer cosas porque queremos hacerlas, ¿sí? Independiente de cuál sea la apreciación que alguien más pueda tener al respecto, no nos quita la invitación a realizarnos, a mejorar, a entregar lo mejor del corazón, a no conformarnos con la mediocridad, a no conformarnos con ser menos de lo que podemos llegar a ser. Pero a veces hay una insistencia muy fuerte en que la humildad consiste en criticarte. Y aquí nos encontramos un texto de alguien que dice, yo corrí bien y llegué a la meta y me van a premiar. Y eso suena como, ¿quién podría decir eso? ¿Quién tendría las agallas para decir eso delante de Dios, ¿no? O refiriéndose a la fe, refiriéndose a su espiritualidad. Y él este autor lo pone con total tranquilidad. Lo van a matar, ¿no? Hay una época de persecución, hay una época en la que mucho creyente ha sido asesinado, hay una época en la que mataron a mucha gente, ¿no? Así se llama uno de los capítulos de podcast en los que yo trato de comentar un poco esa historia de cómo se fue desarrollando el cristianismo, ¿no? Mataron a mucha gente, por muchas razones. Se llama La Azotea, por si lo quieren buscar, no es con ánimo de cuña. Pero mataron a mucha gente. Y entonces este man que tiene la inminencia de la muerte, sabe que lo van a matar, ¿sí? La reflexión que le propone, que le brota del corazón en este escrito, no es, por un lado, esta reflexión de criticarse, no es por esta reflexión de, bueno, pues se intentó, se hizo lo que se pudo, así como un futbolista saliendo del partido, como diciendo, bueno, afortunadamente por ahí. No, está diciendo, lo hice súper bien. Corrí, llegué, estuvo buena la corrida.
y espero mi premio. Es una certeza, es una seguridad de su carrera porque es una seguridad de quien lo espera. Y yo solamente diré que deseo de todo corazón que tú y yo podamos tener esa seguridad de quien nos espera y llegar cuando sea al final de nuestro camino con la tranquilidad de decir, corrí muy bien. Qué vida la que me pegué yo. Qué manera de querer a la gente. Qué manera de amar. Qué manera de luchar contra mis propias vainas. Lo hice bien y me merezco una malteadita cuando termine esta vaina. ¿Sí? Él dice una corona. A mí no me llamaría la atención una corona, pero sí, malteadita rica, chocolate estaría buena. Otra bebida me gustaría también, pero no la voy a nombrar porque se han portado mal en estos días. Tiene una seguridad que yo deseo para nosotros, que yo deseo para toda la gente del monasterio, que yo deseo para toda la gente que crea en Jesús y que viva en Jesús y que espere vivir bien en Jesús. No desde el escrutinio y la vaina y la crítica, sino también desde el decir que no somos perfectos, ni son nada de esa vaina, ni son con pretensiones de superioridad sobre nadie tampoco. Es decir, yo corrí bien, di tremenda carrera y espero mi corona. Tiene la total seguridad de quién lo está esperando al otro lado. ¿Y saben por qué tiene esa seguridad? Porque conoce muy bien que quien lo espera al otro lado lo ha acompañado en la dificultad. ¿Sí? En mi primera defensa, nadie, no sé qué, pero el Señor me asistió, el Señor me dio fuerza, el Señor me librará de toda obra mala. No, la fe no es una cosa, nunca es una cosa inventada. La fe nunca es un salto al vacío. La fe siempre es la conciencia clara de que si miramos hacia atrás, el Señor ha estado con nosotros. Y por eso podemos confiar en que va a estar con nosotros. La fe tiene mucho que ver con este recuento de cosas, ¿no? Yo hice y yo no sé qué, y el Señor estuvo conmigo, y el Señor me dio fuerza, y el Señor me salvó, y el Señor me libró. Y por eso puedo decir dos cosas. Uno, que si viene otra dificultad me va a librar, pero además que cuando me llegue el día me va a entregar una corona. Esa certeza nace de mirar la vida para atrás. Entonces, miremos la vida para atrás. Miremos la vida para atrás por amor a Cristo, para encontrarnos la cantidad de señales y razones que tenemos para tener esa seguridad en quién nos va a esperar al final de la vida. Porque quien nos va a esperar al final de la vida nos ha acompañado en el camino y nos seguirá acompañando. Creo que esas dos ideas y esas dos imágenes nos pueden dar un poco una pista de lo que podríamos esculcarle como sentido a el texto de segunda carta a Timoteo. ¿De acuerdo? Así que ojalá podamos pensar y ojalá todas estas cosas nos ayuden a mirar un poco y a revisar un poco nuestra idea de Dios, ¿no? Nuestra imagen de Dios, ¿no? Ojalá nuestra imagen de Dios haga este empate con las imágenes del Yahvé de la Escritura y no una cosa aquí que se nos mezcla con una cantidad de ideas y discursos y cosas y videos y vainas que nos asustan y que este man no está asustado, este man lo van a matar y no está asustado. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un Dios que lo aprueba, es que Dios te aprueba. Yo no sé si apruebe todo lo que hiciste, yo no sé si apruebe, yo no sé si tú te desapruebes una cantidad de vainas, no, pero no está esperando que te mueras para desaprobarte, está esperando que te mueras para coronarte. Toma malteadita, o lo que sea que a ti te parezca una gran bienvenida. Vámonos con el Evangelio, ¿listo? Vamos con el Evangelio que es poderoso as always. El Evangelio está en el libro en el Evangelio según San Lucas, está en el capítulo 18, está justo después del texto de la semana pasada y es la bella, famosísima y muy, muy conflictiva para la religión oficial parábola del fariseo y el publicano. Capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Ahí termina esa parábola y ahí termina el fragmento que se nos invita a leer en este próximo domingo, que es el 30 del tiempo ordinario, el domingo número 30, el 30º domingo del tiempo ordinario. Dice así.
dijo la siguiente parábola a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaz, injusto y adúltero, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que éste regresó a casa justificado y aquel no. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos desde el 9 hasta el 14. Esto es un complique para la religiosidad oficial, ¿no? ¿Quién es un fariseo y quién es un publicano? Para que lo tengamos muy claro. Un fariseo era una de las corrientes de la religión de Jesús, es decir, del judaísmo del siglo I, que eran un grupo de personas que tenían una insistencia muy fuerte y hacían como descansar la mayor parte de su religiosidad en hacer una insistencia muy fuerte en cumplir con los preceptos de la ley. Una ley que era tanto de la palabra escrita como de su tradición. Eran obsesivos con la tradición. Eran obsesivos incluso con poner a veces la tradición por encima de la palabra. Me parecen a algunos que conozco por ahí. Y tenían escuelas, eran rabinos, muchos de ellos, y se les conocía muchísimo también por ser quienes le indicaban mucho en sus enseñanzas y discursos a la gente todas las cosas en las que se podían equivocar y en las que podían quebrantar la ley. ¿Sí? Es decir, tener una relación con Dios a partir de numerosos ítems, indicadores, ¿verdad? Eran como que tenían un ISO 9001 de religiosidad y entonces cumplían para recibir el sello de calidad, ¿no? Y eran expertos en auditarle la vida a los otros para decirles que no están cumpliendo y que no se merecían el sello. Esos son los fariseos. Estoy haciendo una explicación súper general. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos no son una categoría religiosa, son más una categoría social, poco política. ¿Por qué? Este pueblo, el pueblo donde vivía Jesús, donde creció Jesús, el pueblo de la comunidad judía y de la comunidad samaritana y toda esta zona, lo que hoy en día es lo que llamamos la Tierra Santa, a la que los romanos llamaban Palestina, era parte del Imperio Romano. ¿Ok? ¿Y qué significaba que era parte del Imperio Romano? Significaba, para resumirlo en dos cosas, significaba dos vainas. Significaba que el Imperio Romano controlaba todos los caminos de esa región para controlar los ejércitos, para controlar el mercado, para controlar el comercio, para controlar todo eso, y que el Imperio Romano cobraba impuestos por toda actividad económica que se hiciera en esa región. Seguramente más cosas, pero... Y además ponían los gobernantes, o sea, para poder ejercer ese control ponían unos gobernantes. Entonces el rey de Israel lo ponía, a Herodes lo puso Roma, Herodes el de la época de Jesús. Y a Pilato lo puso Roma, y entonces los pone Roma. Entonces ponían reyes, ponían gobernadores, ponían prefectos, ponían todo eso. Muy parecido a lo que sucede con nuestros países hoy, que nos ponen gobernantes. Y eso lo hacían para poder controlar los caminos y para poder recibir impuestos, básicamente. Hay más cosas, pero básicamente. También un poco esparcían su cultura, ¿no? Pero el publicano, ojo, el publicano en este contexto, el publicano es un señor que recoge los impuestos para Roma.
es un señor del pueblo, que todos lo vieron crecer seguramente, la mayoría, algunos vendrían de otras ciudades o lo que sea, pero que pertenece al pueblo, que vive la religión judía como parte de su vida, pero que su trabajo consiste en recoger los dineros de todas estas personas, de todos estos impuestos, que son una señal de dominación extranjera muy brutal, para dárselos a un jefe de publicanos que se los daba a un gran administrador de impuestos que se los mandaba al imperio en Roma directamente. Entonces es un señor que coge, que se encarga de hacerle cuentas a la gente de todas sus operaciones comerciales y de sus transacciones para poder cobrarles un dinero y hacer contabilidad de ese dinero, y etcétera, etcétera. Entonces ese dinero pasaba a Roma, ¿no? Entonces los detestan con toda su alma. Los detestan. ¿Quién los detestan? Pues los judíos, la gente de su pueblo. La gente del pueblo no es una categoría chévere ser un publicano, no es un trabajo querido, no es un trabajo estimado, no es un trabajo que se haga muchos amigos, no es un trabajo, no. Y es un trabajo que, como tiene contacto permanentemente con gente gentil, con gente que no es judía y particularmente con invasores, es decir, con los romanos, pues tienen una carga como de que son gente impura. No solamente son como traidores, sino que son además como traidores impuros. Entonces son traidores políticos y religiosos y además son impuros. Eso es un publicano, en una explicación corta, ¿no? Una de estas categorías sociales que hay en el Nuevo Testamento. Entonces, primera pregunta interesante que nos planteamos con el texto. ¿Qué hace un publicano en el templo? Para decirlo más preciso, ¿qué hace Jesús poniendo como protagonista de una parábola que para él sucede en el templo a un publicano en el templo? No porque pudieran o no pudieran entrar, porque por el hecho de ser un varón israelita podían entrar al templo, sino porque no era la clase de persona que hubiera sido ni asidua, ni bienvenida, ni bien mirada, ni bien acogida, ni bien nada en el centro religioso, ¿sí? Aunque el templo no era controlado por fariseos, sí hay mucho fariseo alrededor del templo, ¿no? Eh, y a mí me parece que esa cosa que parece tan obvia, ¿no? ¿No? Habían dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Ah, ok. Entonces como que nos fijamos ya un poco en el, bueno, vamos a ver de qué se trató la oración. Y claramente el centro de la parábola es de qué se trató la oración. Pero ese detallito a mí me parece fascinante, ¿no? ¿Qué hace Jesús poniendo un publicano subiendo a orar al templo? Eh, Nos está diciendo que los publicanos también buscan a Dios, nos está diciendo que no solo los religiosos buscan a Dios, sino también los, entre comillas, traidores de la religión buscan a Dios. Ok, eso está interesante porque eso, si lo trasladamos al mundo de hoy, podríamos hablar de una cantidad de cosas que la religión oficial considera que son traiciones de la religión, y esa gente también sube al templo. Esa gente también busca a Dios. ¿Sí? Como que la primera idea que nos está diciendo es, ni se te ocurra pensar que porque alguien no entra en tus cánones de lo que es una persona religiosa, esa persona no está buscando a Dios. Esa persona no sube al templo. A mí esa primera idea, a mí ese primer detalle de la parábola me impresiona muchísimo. Todavía no hemos entrado en la parábola, pero es un primer detallito como de, ¿este man qué hace allá? ¿Sí? Eh, Cuando uno piensa en la gente iglesia, esta categoría, ¿no? La gente iglesia, ¿no? Ahora por una cantidad de cosas que suceden en ciudades aquí cerquita, se habla de la categoría de los aleluyos, ¿no? Yo en una época hablaba mucho de la gente amén, la gente amén. Si uno piensa en la categoría del religioso, la persona que va a la iglesia, uno no se imagina una persona de estas, un publicano moderno, un traidor a la religión, un traidor ¿sí? A la tradición, un traidor a los valores de toda la vida, ¿no? Eso es un publicano, ¿sí? Eh, y sí, y sí, sin lugar a dudas, no hay forma de decir, esta persona no sube al templo. Eh, yo siempre voy a quedar muy impresionado con un pequeño librito de oraciones que algún día leí
en una librería que ya no existe, la librería del seminario. Luego me encontré ese mismo librito en otra librería que ya no existe, que se llama La Sicomoro en Bogotá. Esas muy buenas librerías han desaparecido. Encontré un librito de una colección de oraciones. Y una oración que me impresionó muchísimo era la oración de una mujer que trabajaba en lo que se llama hoy técnicamente actividad sexual paga, no voluntariamente. Había sido esclavizada por mafias y cosas de esas. Eh, y alguien había trabajado con un grupo de personas y ella algún día había escrito una oración y esa oración terminó en manos de alguien y esa oración terminó en no sé qué y terminó en una colección de oraciones, terminó alguien imprimiéndola y alguien haciendo un libro. Y la oración era como de un abandono y además había un detallito interesante con una estampita, con una imagen ahí en la mitad de la oración. Tan profundo, tan descarnado, tan doloroso, tan todo. Y yo decía, pucha, ¿quién se imaginaría que esta señora es una señora de iglesia? Que esta mujer que trabaja en la calle, que alguien que pasa por una zona de tolerancia la podría ver, ¿sí? Sin imaginarse que ha sido esclavizada, pero la podría ver, ¿verdad? Ofreciendo ese servicio en la calle y que ella es una mujer de iglesia. Una mujer de iglesia. Cuando lo que nos imaginamos como mujer de iglesia es otra cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué hace un publicano ahí? ¿Qué hace un publicano ahí subiendo al templo? Ni se te ocurra pensar que porque una persona no parezca en los cánones de lo religioso, porque por una persona pareciera que es alguien que ha traicionado todos los valores de lo religioso, no es alguien que está buscando a Dios. Y luego no es alguien a quien Dios escuche más incluso que a las personas religiosas oficiales. Aparece un contraste interesante en las dos oraciones. Las dos oraciones comienzan igual, con las mismas palabras. Oh Dios. Y el fariseo dice, te doy gracias. Porque no soy como los demás hombres, porque no soy rapaz, no soy injusto, no soy adúltero, no soy como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. ¿Sí? Es muy chistoso, es una gratitud muy rara, porque es una gratitud casi como de Dios, tienes que terminar dándome gracias a mí. Mira todo lo que yo soy, ¿no? Ojo porque se nos puede mezclar un poquito con la idea de ahorita del man que dice, yo di una buena carrera, yo di una buena carrera y estoy listo para el final y quiero mi corona. Pero no es la misma idea, no es la misma actitud, ¿no? Esta es la confianza justo cerca del final y en el inminente peligro, la confianza en la vida que se hizo. Y esta otra es como la confianza en sí mismo, en su superioridad, en su soberbia, en su cosa, que nos puede pasar a todos. Todos estamos a 1 milímetro de convertirnos en ese fariseo en cualquier instante de la vida. No solo frente a la idea de orar, no solo frente a la idea de estar en un templo, sino frente a muchas otras cosas. ¿Por qué da gracias a este man? Por una cantidad de cosas por las que Dios al final tendría que terminar dándole gracias a él. ¿Te das cuenta cómo soy yo? ¿Te das cuenta todo lo que yo hago? ¿Te das cuenta todo lo que yo soy capaz de hacer? Y eso que el Papa Francisco llamaba la autorreferencialidad, que es una enfermedad terrible del catolicismo, es una enfermedad terrible de las personas que tienen una función pública en el catolicismo, particularmente el clero, ¿no? ¿Qué es eso, no? Es la enorme tentación a convertirme yo en el objeto de mostrar de lo que Dios hace, ¿sí? Y de convencer a Dios de que yo cumplo con todo. Bien, la clave farisea es esta, ¿no? La clave farisea es, es el sello, ¿sí? Es el sello de calidad. Aquí en Colombia hay uno que se llama Icontec. El ISO, ¿no? El ISO 9001. No sé ni en qué vaya el ISO. Y es cumplir esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, me merezco mi sello. ¿Sí? Y entonces la oración del tipo consiste en recordarle a Dios, yo cumplí con todo, ¿no? Pues, ojo que yo ayuno, ojo que yo hago mi diezmo, ¿no? Ojo que yo hago los rezos, ojo que yo no soy injusto, ojo que yo no he cometido adulterio, ¿no? Pilas, ¿sí? Eh, mm, que automáticamente es un señalamiento, ¿no? No como ese otro, no como el publicano ese que está ahí, ¿no? No soy como él. Que de alguna manera está diciendo, ese publicano es rapaz, ese publicano es injusto, ese publicano es adúltero, ese publicano no ayuda a nada, ese publicano no diezma. ¿Sí? El, el, el,
La vanagloria del cumplimiento normalmente está hecha de fijarse en el incumplimiento del otro. La oración arranca igual, oh Dios, y la del fariseo es gracias por todo esto, ¿no? Gracias porque el incumplimiento de este mal me permite darme cuenta de lo cumplidísimo que soy yo y cómo me merezco mi sello de calidad. El publicano ora también empezando diciendo, oh Dios. Y su oración no es esta gratitud por todo lo que yo soy, por lo que Dios terminaría dándome gracias, sino un pedido de compasión. Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Es lindo que no haya una inspección, es linda la brevedad, la comparación de la brevedad y el detalle. Eso también nos habla de las formas de arrepentimiento. Ojo, ¿sí? Para mí es muy diciente que el texto enumere todas estas indicadores de gratitud en el personaje soberbio y no haga una enumeración de todas estas señales de pecado en el personaje, entre comillas, arrepentido y humilde. Porque una actitud arrepentida y humilde que se puede ver mucho en los grupos, en las vainas, en las cosas católicas es yo soy un pecador porque yo decido esto y esto y esto y esto y entonces termino sacando todo mi prontuario criminal de pecador. El tipo no hace eso. La parábola no nos sugiere ese tipo de arrepentimiento. Yo no estoy diciendo exactamente que está mal decir eso. No, estoy diciendo, llama mucho la atención el contraste. Que la gratitud soberbia del fariseo entra en una cantidad de detalles y el publicano no entra en detalles. Es una oración breve, concisa, honesta y al punto. Ten compasión de mí. Soy un pecador. Sin listas, sin enumeraciones, sin prontuario, sin el recibo de todas las deudas, sin nada. ¿Sí? Yo sé quién soy. Y necesito que tengas compasión de mí. Sí, casi como que te voy a hablar yo de todo lo que yo siento, de todo lo que me odian, de todo lo que no sé qué. Más bien ayúdame. ¿Sí? Me parece precioso el contraste. La misma oración, oh Dios, gracias por orar, ten compasión de mí. Y el final es una ironía que para nosotros está pues muy, muy tranquila porque hemos escuchado esta parábola 50.000 veces y hemos atravesado estos textos 50.000 veces, pero el final es un detonante absurdo. El final es una ironía religiosa demasiado, demasiado poderosa que hoy debería decirnos cosas, ¿no? Si trasladáramos esto al mundo moderno, pues imagínate la clase de cosas la clase de personas que tendríamos que poner en un lugar y la clase de personas que tenemos que poner en el otro lugar. ¿Sí? Cruzan dos personas la puerta santa del jubileo en la ciudad de no sé qué. Una era su rosario, su pañuelo, su vaina, y salía a las marchas y sus cosas y no sé qué. ¿Sí? Y cumplía con todo y sus obras de misericordia, sobre todo las espirituales, porque es que la verdad está por encima del hambre. Y ¿sí? Y al otro lado, quien quieras. A quien quieras que se te ocurra que puede clasificar en alguien que no tiene nada que hacer en ese lugar, porque es visto como alguien traidor e incapaz de cumplir cualquier cosa. Se tiran los dos sus oraciones y el final es, aquel salió justificado. Eso significa literalmente aprobado por Dios. ¿Sí? Aprobado. Salió diciendo, estoy contigo, dale, todo bien, tranquilo. Y el otro, no. Punto. Eso podría decirse simplificando el contexto de la oración para no entrar en 50.000 cosas de la justificación y no sé qué vainas y Trento y Lutero y una cantidad de cosas, porque ahí no está hablando ni de la muerte ni del juicio final, ni no está diciendo la oración de un man
Dios la escuchó y la otra oración no. Eh, Dios, un man sintonizó con sus cuerdas con las de Dios y las otras no sintonizaron. Esa vaina sonaba horrible. ¿Sí? Fue aprobado, fue sellado. Pero ya no por la lista de ítems, sino por la gracia del Señor. Por el regalo, ¿no? Por el abrazo de regalo. ¿Sí? O sea, como que a uno Dios le dijo, venga para acá, lo abrazo, y claro que sí, aquí estoy. Y al otro le dijo, ok, todo bien. Ahí nos vemos. Suerte pues. Es una ironía, una cosa loquísima. No nos alcancemos a imaginar lo que esto tuvo que haber significado en los oídos de un fariseo. Y nos alcanzamos a imaginar lo que tuvo que haber significado en los oídos de un publicano. O de cualquier persona que como un publicano era considerado un traidor y un incapaz de cumplir la ley. Lo que tuvo que haber significado escuchar. Les digo que este regresó a casa justificado de aquel no. Les digo que a uno Dios se fue con él para su casa a tomar café y a tomarse una agua panelita y venga, me cuenta todo y sí, no dejemos de hablar. Y el otro le dijo, chévere, bien por ti, que te vaya bien. No nos alcanzamos a imaginar lo que significa esto, la bomba que significa esto en, en, en la existencia. Es una cosa demasiado fuerte. Es una cosa demasiado. La carga de ironía, la carga de todo es. De verdad es demasiado. A mí me impresiona mucho. Me impresiona mucho. Me parece linda y me parece impresionante. ¿Sí? Termina el Señor con una frase. Una frase muy típica. Una frase que constituye algo clásico del pensamiento bíblico. Una de estas contraposiciones, tiene un nombre técnico, una de estas contraposiciones que hemos escuchado tantas veces y que Jesús usa mucho, ¿sí? Porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Estos movimientos de Dios de responder a las cosas que hace el corazón del hombre con otra respuesta, ¿no? Digámoslo así, vea. El que se ensalza, ¿sabe qué le pasa? Lo mandan para abajo, le recuerdan, mi hijo, el que se humilla o ensalza, ¿sí? Esa es la lógica de Dios, esa es la lógica de Dios. El que se infla, el que se enorgullece, el que se siente superior, el de la vanagloria, el de mírenme a mí, Dios, aterrice, hermano, aterrice que está perdido, ¿sí? En cambio, el que acepta lo que es, el que no necesita demasiada palabra, el que no necesita convencer a nadie de nada, el que dice, yo necesito esa ayuda para tanta vaina. Ese, el Señor lo llena de fuerza, lo levanta, lo escucha, lo acompaña y lo aprueba. Familia, gracias. Que sea un gran domingo, que sea un gran resto de sábado, que sea un gran domingo mañana y que tengamos la capacidad de encontrarnos con ese Dios de justicia, tal como nos lo cuenta la tradición bíblica, que tengamos la capacidad de hacer vibrar nuestras cuerdas en sintonía con las suyas, respondiendo a esas maneras de romper la injusticia, la desigualdad y el sufrimiento, y por supuesto que seamos capaces de ser como el publicano. Y ya, y nada más. Dios los bendiga mucho. Cuídense y el man está vivo.